Buenos días, licenciado, compañeros. A continuación les hablaré acerca de la NIA 560, hechos posteriores al cierre. Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. Hechos posteriores. Los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurren con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Muchos marcos de información financiera se refieren específicamente a tales hechos, los cuales pueden ser los que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y los que proporcionan evidencia de condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Objetivos. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría requieren un ajuste a los estados financieros o bien si se han revelado adecuadamente. Reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que de haber sido conocidos a dicha fecha pudieron haber llevado a rectificar el informe. Definiciones. Fecha de los estados financieros. Fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Fecha de aprobación de los estados financieros, que es en la cual han sido preparados todos los documentos de los estados financieros. Fecha del informe de auditoría. Fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros. Fecha de publicación de los estados financieros es en la que los estados financieros y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Hechos posteriores al cierre son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como los que lleguen después de la fecha del informe. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que ha identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe y que requieran ajuste o revelación. Esto dependerá de la información disponible y el grado de preparación de los registros contables. Los procedimientos que pueden incluir son la obtención de conocimientos de cualquier proceso establecido por la entidad para identificar hechos posteriores, como leer presupuestos, indagar con asesores jurídicos o examinar manifestaciones escritas. La indagación que puede ser específica sobre compromisos, préstamos, garantías o adquisiciones de activos, entre otros. Lectura de actas, lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe. Si después de la fecha del informe, pero antes de la fecha de publicación de los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que le lleve a rectificar el informe, el auditor discutirá la cuestión con la dirección, determinará si los estados financieros necesitan ser modificados e indagará sobre el modo en que la dirección tratará el hecho posterior. Y si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará procedimientos de auditoría necesarios y si se lo permiten las disposiciones legales o reglamentarias, ampliará los procedimientos de auditoría y proporcionará un nuevo informe. Si las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera no prohíben que la dirección limite modificaciones de los estados financieros, el auditor rectificará el informe de auditoría y proporcionará un informe de auditoría nuevo o rectificado. Si el auditor rectifica el informe, la fecha de este se mantiene invariable para poder informar al lector cuándo se terminó con la auditoría y adicional se incluirá otra fecha para informar cuándo se terminó con los procesos posteriores. Si la dirección no modifica los estados financieros en circunstancias en las que el auditor estime que sea necesario hacerlo, entonces si todavía no se ha entregado el informe, el auditor expresará una opinión modificada. Si el informe ya se hubiera entregado por el auditor notificará a la dirección y responsables del gobierno. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Como vimos anteriormente, el auditor no tiene obligación de aplicar procesos con respecto a estos hechos, pero el auditor discutirá la cuestión con la dirección
y el auditor también determinará si es necesaria una modificación de los estados financieros. De ser así, el auditor indagará sobre el modo en que la dirección tiene intención de tratar la cuestión. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará los procedimientos de auditoría necesarios, revisará las medidas adoptadas por la dirección para garantizar que se informe de la situación a cualquier persona que haya recibido los estados financieros anteriores y ampliará procedimientos de auditoría y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados. El auditor incluirá en el informe de auditoría nuevo o rectificado un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones que detalle la razón por la que los estados financieros se han modificado, el cual remite a la nota explicativa que detalla la razón por la cual los estados financieros han sido modificados. Si la dirección no adopta medidas necesarias o informa ni modifica los estados financieros cuando haya que hacerlo, el auditor le comunicará a la dirección. Y si a pesar de la notificación la dirección no adopta las medidas necesarias, el auditor hará lo necesario para tratar de evitar que se confíe en el informe de auditoría. Continuando con la presentación, tenemos a bien exponerles la norma internacional de auditoría NIA 570, que trata sobre la empresa en funcionamiento. Tenemos el alcance de esta norma, dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación a una auditoría de estados financieros, en relación con la empresa en funcionamiento y las implicaciones para el informe de auditoría. El principio contable de empresa en funcionamiento se basa en que los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la empresa es una empresa en funcionamiento y de que continuará sus operaciones en un futuro predecible, en este caso un año. Los estados financieros con fines generales se preparan utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Seguidamente tenemos la responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Y para este caso dice que la valoración por parte de la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento implica la formulación de un juicio en determinados momentos sobre los resultados futuros, que estos pueden ser inciertos por naturaleza de hechos o condiciones. En la formulación de dicho juicio son relevantes los siguientes factores: el grado de incertidumbre asociado al resultado de un hecho o una condición, de la misma manera la dimensión y complejidad de la entidad, la naturaleza y las condiciones de su negocio, así como el grado en que los factores externos incidan en ella. De la misma manera, cualquier juicio sobre el futuro se basa en la información disponible en el momento en que se formuló el juicio, y los hechos posteriores después del cierre pueden dar lugar a que esos resultados puedan ser incongruentes con los juicios. Seguidamente tenemos la responsabilidad del auditor, que es muy similar a los objetivos del auditor, que dice que es concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros, también así como concluir sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si existe una incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, y el hecho de que en el informe de auditoría no se haga referencia a una incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, no se puede considerar una garantía de que ésta pueda continuar como empresa en funcionamiento. En los objetivos del auditor tenemos que es concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Asimismo, concluir sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si existe o no una incertidumbre material relacionada con los hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, así como informar de conformidad con esta norma. Seguidamente tenemos en uno de los requerimientos los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas.
dice que el auditor, al identificar los procedimientos de valoración del riesgo de conformidad con la NIA 315, el auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, y también determinará si la dirección ha realizado una valoración preliminar sobre las condiciones o hechos que puedan surgir de que la entidad no pueda continuar como empresa en funcionamiento, y discutirá con la dirección y determinará si está identificado los hechos o las condiciones que puedan generar dudas significativas. De la misma manera, si aún no se ha realizado dicha valoración por parte de la dirección, discutirá el fundamento de la utilización prevista del principio contable con la dirección para conocer cuál fue el principio que se utilizó o el fundamento que se utilizó en su momento para la valoración y la realización y la preparación de los estados financieros. Seguidamente tenemos los ejemplos. En este caso tenemos ejemplos que generan dudas significativas sobre si la entidad puede continuar o no como empresa en funcionamiento. En este caso tenemos ejemplos financieros como operativos, y dentro de los financieros tenemos la posición patrimonial, capital circulante, así como préstamos a plazo fijo que próximamente pueden estar a vencerse, pero que no existe ninguna expectativa de reembolso, ya sea de renovación. También aquellos indicios de retiro de apoyo financiero por parte de los acreedores, así como aquellos ratios financieros relevantes pero desfavorables. De la misma manera, pérdida o deterioro de valor de los activos que se utilizan para la generación o generar flujos de efectivos. También atrasos en los pagos de dividendos o la suspensión de los mismos, la incapacidad de obtener financiamiento, la incapacidad de cumplir con los contratos de préstamos. Así, entre los operativos tenemos la intención de la dirección de liquidar la entidad o ya sea de cesar sus actividades, la salida de miembros claves de la dirección sin sustitución, también la pérdida de un mercado importante, así como clientes claves, así como proveedores importantes, las dificultades laborales, la escasez de suministros importantes, la aparición de un competidor de gran éxito, entre otros, catástrofes sin asegurar o ya sea asegurados, pero insuficientes cuando éstas se produzcan. Esta es parte de lo que tenía que exponerle. Continúa mi compañera. Muchas gracias. Buenos días, continuamos con los requerimientos de la norma. Tenemos el periodo posterior al de la valoración por la dirección. El auditor debe de indagar ante la dirección sobre su conocimiento de los hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Otro de los requerimientos tenemos los procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. Dice que el auditor ha identificado hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos de auditoría adicionales para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe o no una incertidumbre material. Dichos procedimientos deben de incluir lo que son la solicitud de la dirección cuando no haya realizado una valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. También la evaluación de los planes de acciones futuras por parte de la dirección relacionados con su valoración relativa a la empresa en funcionamiento. También información financiera prospectiva relativa a periodos anteriores, recientes y periodo actual con los resultados obtenidos hasta la fecha, y una solicitud de manifestaciones escritas a la dirección en relación con sus planes de actuaciones futuras. Otro de los requerimientos tenemos la conclusión del auditor. El auditor evaluará si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluirá sobre el principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. El auditor concluirá si a su juicio existe una incertidumbre material o no material relacionada con los hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si existe una incertidumbre material, determinará si los estados financieros revelan adecuadamente los principios
hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y revelan claramente que existe una incertidumbre material. Si no existe una incertidumbre material, esta evaluará si, teniendo en cuenta los requerimientos del marco de información financiera aplicable, los estados financieros revelan la información adecuada sobre los dichos hechos o condiciones. Tenemos también entre los requerimientos las implicaciones para el informe de auditoría. Esas implicaciones nos dice que los estados financieros se han preparado utilizando el principio contable de la empresa en funcionamiento, pero a juicio del auditor. La utilización por parte de la dirección de dicho principio contable no es adecuado para la preparación de los estados financieros, por lo que el auditor expresará una opinión desfavorable o adversa. Cuando se revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros, el auditor expresará una opinión no modificada o favorable, y en el informe de auditoría incluirá una sección separada con el subtítulo de incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. Si no se revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros, el auditor expresará una opinión con salvedades o desfavorable. En la sección Fundamento de la opinión con salvedades o Fundamento de la opinión desfavorable del informe de auditoría indicará que existe una incertidumbre material que pueda generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Por último, tenemos la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor debe de comunicarle tanto a la dirección como a los responsables del gobierno de la entidad los hechos o las condiciones identificadas que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Gracias. Continuando con la presentación, corresponde el desarrollo de la NIA 580, manifestaciones escritas. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en la obtención de las manifestaciones escritas de parte de la dirección y cuando sea oportuno de parte de los responsables del gobierno de la entidad. Las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. Estas constituyen información necesaria que el auditor requiere con respecto a la auditoría de estados financieros de la entidad. Y estas proporcionan evidencia de auditoría necesaria. Sin embargo, por sí solas no proporcionan evidencia suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refiere. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que el auditor cuente con las manifestaciones escritas no garantiza que éstas proporcionen evidencia suficiente y adecuada. Estas, es cierto, son parte fundamental en el desarrollo de la auditoría de estados financieros y le permiten al auditor argumentar para él poder fundamentar su opinión. El objetivo del auditor es la obtención de las manifestaciones escritas de parte de la dirección y cuando sea oportuno de parte de los responsables del gobierno de la entidad. Considera que haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor y también responder de forma adecuada a dichas manifestaciones, proporcionar y argumentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante estas manifestaciones escritas. ¿Qué es una manifestación escrita? Es un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias y soportar otra evidencia de auditoría. Miembros de la dirección a los que se solicitan las manifestaciones escritas.
Las manifestaciones escritas se solicitan a los responsables de la preparación de los estados financieros. Las manifestaciones escritas sobre la responsabilidad de la dirección. La evidencia de auditoría obtenida durante la realización de la auditoría con respecto al cumplimiento por la dirección de las responsabilidades no es suficiente si no se obtiene la confirmación de la dirección de que considera que ha cumplido con dichas responsabilidades. Otras manifestaciones escritas. Si el auditor necesita que le proporcionen otras manifestaciones escritas por parte de la administración para corroborar otra evidencia de auditoría, es importante. Deberá solicitar estas manifestaciones escritas de manera pertinente y oportuna. Fecha de las manifestaciones escritas. La fecha de las manifestaciones escritas deberá ser anterior a la fecha del dictamen del auditor. La forma de las manifestaciones deberá incluirse una carta de manifestaciones, esta dirigida al auditor. Si el auditor encuentra inconvenientes que pongan en duda la fiabilidad de las declaraciones escritas con relación a la competencia, integridad y valores éticos, procederá a resolver dichas preocupaciones con procedimientos de auditoría. Y si definitivamente concluye de que las manifestaciones escritas no son confiables, deberá de realizar acciones apropiadas y esto pues afectará la opinión. Gracias por su atención.